Isabel se sentó en silencio junto a la ventana de la cocina, sorbiendo su té tibio. Afuera, las hojas otoñales danzaban sin rumbo en la brisa. Sus tonos dorados y rojizos apagados reflejaban, de algún modo, su propia vida. Había pasado exactamente un mes desde que Tomás se fue, y el silencio en la casa se había vuelto ensordecedor. Las llamadas de amigas cesaron hace tiempo, sin duda influidas por el encanto calculado de Tomás y la reputación cuidadosamente construida que había sembrado por años. Isabel miró su reflejo en el cristal, notando las finas líneas alrededor de sus ojos, huellas de risas que con los años se volvieron escasas. Recordó cómo Tomás se burlaba sutilmente de su edad, siempre disfrazado de una falsa ternura. «Antes eras preciosa», solía decirle con una sonrisa suave, pero con un veneno escondido que insinuaba que sus mejores días ya habían pasado. A pesar del dolor, Isabel siempre había mantenido una fuerza callada, aprendida de su madre, quien le enseñó que la dignidad era algo que nadie podía quitarle. Cuando Tomás se marchó, con esa sonrisa arrogante y una nueva novia que tenía la mitad de su edad, ciega ante sus manipulaciones, Isabel sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque, en el fondo, sabía que merecía algo mejor. Tristeza porque había pasado 3 décadas creyendo las mentiras de Tomás. Mientras removía el azúcar en su taza, Isabel tomó una decisión. Era hora de reconstruirse, de reencontrarse con la mujer que una vez fue, antes de que Tomás desgastara su confianza. Alguna vez tuvo sueños: viajar, cuidar un jardín, pintar, cosas que dejó de lado porque no encajaban en la imagen de esposa perfecta que él exigía. El repentino timbre del teléfono la sobresaltó, rompiendo el silencio. Isabel dudó un momento antes de contestar. Una voz familiar la saludó con suavidad, cálida y vacilante. «Isa, soy Elena. Ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo estás?» A Isabel se le llenaron los ojos de lágrimas ante esa amabilidad inesperada. Elena había sido su mejor amiga, pero se había ido alejando poco a poco, empujada por la influencia sutil y controladora de Tomás. Respirando hondo, Isabel contuvo la emoción en su voz. «Elena», respondió con dulzura, «creo que ya es hora de ponernos al día». Un fuego suave de esperanza se encendió en su interior. Tal vez Tomás se equivocaba. Tal vez lo mejor de su vida no había quedado atrás. Elena la invitó a tomar un café en una pequeña cafetería acogedora, ubicada en el corazón del barrio donde ambas habían crecido, un lugar lleno de recuerdos de otros tiempos. Isabel vaciló un instante en la entrada, abrumada por la nostalgia agridulce de aquellos días más simples, más felices, antes de que la sombra de Tomás oscureciera su mundo. Dentro, Elena la esperaba con paciencia, sus ojos llenos de calidez y ternura. Los primeros minutos fueron algo incómodos, llenos de sonrisas tímidas y silencios breves. Poco a poco, la conversación comenzó a fluir, primero con cautela, luego con naturalidad, como el deshielo tras un invierno largo y cruel. Hablaron de cosas triviales: el clima, el jardín, algunos libros. Pero Isabel sintió que Elena, con delicadeza, estaba guiando la charla hacia algo más profundo. «Isabel», dijo finalmente Elena, colocando suavemente su mano sobre los dedos temblorosos de su amiga, «siempre me he preguntado por qué nos alejamos tanto. Te extrañé muchísimo, pero cada vez que intentaba acercarme, Tomás dejaba claro que no era bienvenida». Isabel suspiró hondo, con la garganta apretada. «Tomás», murmuró, bajando la mirada, «siempre supo cómo hacerme dudar de mí misma. Me convenció de que te habías cansado de nuestra amistad. Decía que habías seguido con tu vida, que yo solo te retenía. Y con el tiempo, le creí». Los ojos de Elena destellaron con una ira silenciosa, pero su voz permaneció serena, llena de ternura. «Se equivocaba, Isa. Tomás era un manipulador experto. Te aisló para poder controlarte. Me rompía el alma verlo destruir poco a poco tu confianza. Me sentía impotente, sin poder alcanzarte». Las lágrimas asomaron en los ojos de Isabel. Sentía cómo el peso de los años comenzaba, por fin, a aligerarse. Aquella validación, aunque dolorosa, también era liberadora. Comprendía ahora que el aislamiento había sido intencional, otra herramienta de control. Hablaron durante horas, desanudando verdades dolorosas y reavivando un lazo que nunca se rompió del todo.
Cuando se despidieron, Isabel se sentía más ligera. La opresión de la soledad había comenzado a disiparse. Prometieron volver a verse pronto. Elena la abrazó con fuerza y susurró algo que Isabel había olvidado decirse a sí misma. «Tú mereces ser feliz, Isa. Nunca lo olvides». Esa noche, sola en su casa, Isabel sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, una determinación tranquila. Abrió un cajón que casi nunca revisaba y encontró su viejo cuaderno de dibujo, intacto desde los días antes de Tomás. Al hojear las páginas llenas de bocetos a medio terminar y sueños abandonados, Isabel decidió retomarlos. Sintió un leve cosquilleo de emoción, el comienzo frágil de volver a encontrarse consigo misma. Unas semanas después, Elena la invitó a un taller de pintura en el Centro Cultural del barrio. Isabel dudó, pero finalmente cedió ante la amable insistencia de su amiga. Las clases se realizaban en un salón amplio y luminoso, lleno de charlas animadas y el aroma reconfortante de la pintura fresca. Nerviosa pero decidida, Isabel eligió un rincón tranquilo en la parte de atrás. La instructora, Clara, era una mujer enérgica de unos 60 y tantos, con una risa contagiosa y una forma de corregir que animaba en vez de intimidar. Isabel se encontró rápidamente cautivada, no solo por el entusiasmo de Clara, sino por la alegría sencilla de crear. Cada pincelada parecía liberar un pedacito de tristeza, revelando partes de ella que creía perdidas para siempre. Una tarde, mientras esbozaba concentrada, Isabel notó que un hombre la observaba en silencio. Al cruzar miradas, él le sonrió con amabilidad, su expresión cálida y sincera. «Tienes una mano muy suave», le dijo, señalando el lienzo con admiración. Isabel sintió cómo el calor subía a sus mejillas. No estaba acostumbrada a recibir halagos. El hombre se presentó como Manuel, un profesor de historia retirado que asistía a las clases para mantenerse activo de forma creativa. Su carácter sereno y su conversación sencilla pusieron pronto a Isabel en confianza, y ella comenzó a compartir pequeños retazos de su vida, cuidando no revelar demasiado. Con el pasar de las clases, Isabel y Manuel comenzaron a buscarse sin darse cuenta, compartiendo más tiempo y conversaciones cada vez más profundas. Apreciaba su paciencia, su mirada reflexiva, y cómo la escuchaba con atención, sin presionar ni juzgar. Una tarde, al salir del taller, Manuel la invitó a tomar un café. Un leve nerviosismo se agitó en su pecho, pero para su sorpresa, aceptó. En una cafetería acogedora, Isabel se sintió tranquila. Habló libremente sobre sus luchas, omitiendo con cuidado los detalles más dolorosos. Manuel la escuchaba en silencio, con una mirada que reconfortaba. Al despedirse, él le dio las gracias por confiar en él, y le sonrió con calidez. Isabel sintió cómo brotaba una fuerza silenciosa en su interior. Por primera vez en muchos años, alguien la veía de verdad, no como la esposa descartada de Tomás, sino como una mujer valiosa, llena de vida. Isabel comenzó a esperar con ilusión cada clase de arte, no solo por el consuelo que encontraba en la pintura, sino también por la presencia tranquila de Manuel. Su vínculo crecía lentamente, entre gestos pequeños y palabras suaves. Isabel se descubría sonriendo sin razón aparente, algo que hacía mucho no le sucedía, no desde que vivía bajo la mirada crítica de Tomás. Una tarde fresca, mientras pintaban lado a lado, Manuel compartió una historia sobre su difunta esposa, Teresa. Habló con ternura y un profundo respeto, recordando los años felices que compartieron. Isabel lo escuchó atentamente, conmovida por la sinceridad y la emoción contenida en sus palabras. «Debe haber sido muy duro perder a alguien tan querido», comentó Isabel con suavidad. Manuel asintió despacio, con los ojos llenos de una tristeza tranquila, pero también con una aceptación serena. «Lo fue», admitió en voz baja, «pero agradezco el tiempo que tuvimos. Teresa me enseñó el valor de ver y respetar de verdad a alguien por quien es. Eso es raro hoy en día». Isabel sintió una mezcla de calidez y una leve punzada de dolor. Tomás nunca la había mirado de esa forma, nunca la valoró como Manuel evidentemente valoraba a Teresa. Su admiración siempre venía con condiciones, exigencias sutiles que ella luchaba por cumplir. Ahora, al lado de Manuel, comprendía por fin la diferencia entre manipulación y afecto genuino. Al terminar la clase,
Mientras caminaban hacia sus autos, Manuel vaciló un poco, carraspeando con nerviosismo. Isabel, he disfrutado mucho nuestras charlas. ¿Te gustaría acompañarme a la exposición de arte que se hará en el centro? Clara mencionó que varios artistas locales estarán presentes, y pensé que te gustaría. Isabel sintió un leve rubor subirle al rostro, el corazón agitado de una forma que no experimentaba desde hacía décadas. Por un momento, la ansiedad amenazó con paralizarla, como si pudiera escuchar de nuevo las risas burlonas de Tomás en su cabeza. Pero la expresión esperanzada de Manuel disipó sus dudas. «Me encantaría», respondió con voz suave, más firme de lo que esperaba. Los ojos de Manuel se iluminaron de alivio y se despidieron con sonrisas tímidas y un gesto amable. Esa noche, Isabel compartió la noticia con Elena, su emoción mezclada con algo de recelo. Elena se mostró encantada y la animó con calidez. «Tú mereces a alguien que te valore de verdad, Isa. Manuel ve quién eres en realidad. Solo deja que esto te haga bien». Isabel sonrió, con gratitud en el corazón. Aún así, una sombra persistía. Sabía que tarde o temprano Tomás se enteraría de su renovada alegría, y también sabía que su ego no lo toleraría. Aún así, se prometió a sí misma enfrentar lo que viniera, decidida a abrazar esta segunda oportunidad para ser feliz. La noche de la exposición llegó, e Isabel eligió con cuidado un vestido sencillo pero elegante. Sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Al mirarse en el espejo, apenas reconoció a la mujer sonriente que le devolvía la mirada. Alguien radiante, esperanzada, viva. Manuel llegó puntualmente, saludándola con admiración genuina. «Te ves maravillosa, Isabel», le dijo con sinceridad, y su calidez disipó los últimos restos de ansiedad. En la exposición, caminaron entre lienzos y esculturas, conversando con soltura sobre sus piezas favoritas. El aliento constante de Manuel hacía que Isabel se sintiera vista y valorada, lo opuesto a las críticas que había soportado durante años con Tomás. Absortos en la charla, no notaron la figura que los observaba desde el otro lado del salón. Tomás, acompañado de su nueva pareja, visiblemente más joven, entrecerró los ojos, sorprendido e incómodo ante la felicidad evidente de Isabel. La risa suave de Isabel flotó por la galería, provocando que Tomás se tensara. Incapaz de resistirse, se acercó fingiendo cordialidad. «Isabel», entonó con falsa alegría, «no esperaba verte aquí. Parece que te va bastante bien. ¿Y tu acompañante?» El corazón de Isabel se aceleró, pero logró mantenerse firme, mirando a Tomás con serenidad. «Tomás, te presento a Manuel. Manuel, mi exesposo, Tomás». Manuel lo saludó con cortesía, aunque Isabel notó que percibía la tensión al instante. Tomás lo evaluó con la mirada, su sonrisa forzada apenas disimulando la molestia. «Bueno, Isabel, me alegra que estés saliendo adelante. Aunque, realmente, parece un poco pronto para rehacer tu vida, ¿no crees?» Isabel sintió la vieja punzada de sus comentarios hirientes, pero la presencia serena de Manuel la sostuvo. Sonrió con confianza. «Nunca es demasiado pronto para reencontrarse con la felicidad, Tomás». Su respuesta, tranquila y firme, desarmó por completo la actitud engreída de él. Tomás se retiró con torpeza hacia su pareja, quien lo miraba con desconcierto. Isabel exhaló lentamente, reconfortada por el apoyo silencioso de Manuel. El resto de la noche transcurrió agradablemente, aunque una ligera inquietud latía en el fondo. De regreso a casa, Manuel habló con suavidad, percibiendo la tensión silenciosa de Isabel. «Él no merece tu paz, Isa. Has crecido mucho más de lo que él podría imaginar». Isabel sintió una calma orgullosa. Sabía que tenía razón. Aún así, al llegar a su casa, una inquietud se instaló en su pecho. El ego de Tomás había sido herido, y ella sabía que no aceptaría su felicidad con facilidad, pero también supo que no permitiría que el miedo dictara su camino. Estaba decidida a vivir libremente, sin mirar atrás. Días después de la exposición, esa inquietud persistía. Tomás siempre reaccionaba mal cuando se sentía desplazado, y su encuentro sin duda había lastimado su orgullo. Elena lo notó de inmediato y la invitó a tomar un té, ofreciéndole consuelo y compañía. En la acogedora cocina de su amiga, Isabel compartió sus temores. Tomás se notaba alterado.
confesó en voz baja, rodeando su taza con ambas manos. Me preocupa que intente volver a meterse en mi vida, que quiera complicar las cosas otra vez. Elena colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Isabel. Tomás se alimenta del control, Isa, pero tú ya no eres la misma mujer que dejó atrás. Has crecido y ahora estás rodeada de personas que te quieren de verdad. Isabel asintió, absorbiendo la fuerza que emanaba de la confianza de su amiga. Esa misma tarde, sus temores se materializaron. Al revisar el buzón, encontró una carta con la inconfundible letra de Tomás, afilada, precisa y completamente carente de calidez. Con las manos temblorosas, la abrió mientras el corazón le latía con fuerza. Isabel, creí que tendrías el buen juicio de evitar hacer el ridículo en público. Nuestros conocidos han comentado tu desesperado espectáculo en la exposición. Deberías reconsiderar con quién te estás rodeando. Recuerda que las apariencias importan. Tomás. El impacto inicial se transformó rápidamente en ira, y luego en determinación. Reconocía perfectamente esas tácticas: avergonzarla, aislarla, desestabilizarla, pero ya no estaba dispuesta a cederle ese poder. Cuando Isabel mostró la carta a Manuel, él frunció el ceño con una mezcla de compasión y firme indignación. Isabel, esas palabras solo reflejan su propia inseguridad y amargura. No dicen nada sobre ti, le aseguró con voz firme. Tu fortaleza lo intimida. Motivada por el apoyo incondicional de Manuel, Isabel decidió no responder. No pensaba darle a Tomás la satisfacción de una reacción. En cambio, volcó toda su energía en sus pinturas, creando obras intensas y vibrantes que Clara elogiaba por su profundidad emocional. Una tarde, Manuel la invitó a caminar por la orilla del lago, notando su tensión persistente. Bajo la sombra de los sauces y el murmullo suave del agua, Manuel tomó su mano con ternura. Isabel, le dijo con suavidad, verte resistir con tanta entereza me inspira. Mereces volver a ser feliz, sin vivir bajo la sombra de nadie. Las lágrimas le picaron en los ojos, no por tristeza, sino por gratitud. Las palabras de Manuel resonaban profundamente. Se dio cuenta de que no solo estaba sobreviviendo al abandono de Tomás, estaba creciendo más allá de él. Aún así, conocía bien a Tomás. Sabía que no soltaría el control tan fácilmente. Se preparó para los desafíos que pudieran venir, decidida a proteger su libertad y los vínculos que ahora valoraba tanto. Las manipulaciones de Tomás se intensificaron en las semanas siguientes. Isabel comenzó a recibir llamadas incómodas de conocidos en común, evidentemente influenciados por los comentarios malintencionados de su exesposo. Cada llamada traía críticas veladas, acusaciones sobre supuestas faltas de Isabel desde su separación. Aunque emocionalmente agotador, Isabel halló fuerzas inesperadas en la compañía de Manuel y Elena. Elena, conociendo muy bien las tácticas de Tomás, le ofrecía apoyo constante y palabras firmes que la anclaban. Manuel, por su parte, se convirtió en un pilar silencioso, siempre dispuesto a escuchar con empatía. Una noche, un golpe inesperado en la puerta la sobresaltó. Al abrir con cautela, encontró a Tomás allí, su expresión aparentemente calmada, pero con una hostilidad inconfundible. «Creo que deberíamos hablar», dijo con frialdad, dando un paso hacia adelante que obligó a Isabel a retroceder. Isabel alzó la barbilla, firme. «Si tienes algo que decir, dilo aquí mismo». Tomás entrecerró los ojos, bajando la voz a un susurro venenoso. ¿De verdad crees que alguien como Manuel puede reemplazar lo que tuvimos? ¿Crees que te quiere de verdad? Te engañas sola, Isabel. Solo te tiene lástima. Las palabras eran punzantes, calculadas para herir. Pero en lugar de dolor, Isabel sintió claridad. Tu opinión ya no me importa, Tomás, respondió con voz firme. Aquí ya no tienes poder. Su expresión se quebró por un instante, antes de tornarse amarga. Te vas a arrepentir, espetó, y dio media vuelta, desapareciendo en la oscuridad. Más tarde, al contar lo sucedido a Manuel y Elena, Isabel sintió una mezcla intensa de alivio y victoria. Manuel le tomó la mano con suavidad. Lo enfrentaste con una dignidad admirable, Isabel. Me asombra tu fortaleza. Estoy orgullosa de ti, Isa, agregó Elena con calidez. Por fin eres libre. A pesar de esa victoria, Isabel no podía sacudirse un presentimiento inquietante.
Sabía que Tomás no se rendiría tan fácilmente. Su ego herido ahora ardería con más fuerza. Decidida a no dejarse dominar por el miedo, Isabel centró su energía en la vida que estaba construyendo, sostenida por la ternura silenciosa de Manuel y la lealtad firme de Elena. Pero la paz no duró mucho. Poco después, Manuel comenzó a recibir cartas anónimas. Eran amenazas sutiles, insinuaciones maliciosas. Al principio las ignoró, pero con el tiempo decidió contárselo a Isabel, preocupado no por él mismo, sino por el efecto que podrían tener en ella. Las notas estaban cuidadosamente redactadas para minar la confianza de Manuel y poner en duda su integridad, retratándolo como oportunista y manipulador, un reflejo distorsionado del propio Tomás. Isabel reconoció de inmediato el lenguaje calculado y venenoso de su exmarido. Sintió una oleada de enojo mezclada con ansiedad. Al ver su angustia, Elena no dudó en intervenir, ofreciéndole firmeza y consuelo. Tomás está desesperado porque está perdiendo el control, le dijo con convicción. Quiere verte sola, Isa. Así es como recupera su poder. Pero ahora tienes a Manuel, me tienes a mí, y lo más importante, te tienes a ti misma. Fortalecida por la fe inquebrantable de Elena, Isabel decidió enfrentar a Tomás directamente. Con el apoyo silencioso de Manuel, accedió a reunirse con él en un lugar público y neutral, con la esperanza de minimizar cualquier daño. El café estaba lleno de vida, brindando una falsa sensación de normalidad que contrastaba con los nervios de Isabel. Tomás llegó puntual, irradiando su acostumbrada superioridad fingida. ¿Y esto de qué se trata, Isabel?, preguntó con desdén, lanzando una mirada desdeñosa hacia Manuel. ¿Necesitas que él hable por ti ahora? Isabel alzó la barbilla, su voz firme pese al tumulto interior. Le pedí a Manuel que viniera porque me respeta y me apoya. Dos cosas que tú nunca supiste hacer, Tomás. Sé de las cartas, de las mentiras que estás difundiendo. Esto se termina aquí. Tomás esbozó una sonrisa helada, como si nada lo perturbara. Si Manuel no puede tolerar un poco de crítica, quizá no sea tan fuerte como tú crees. Estás perdiendo el tiempo con él, Isabel. Los dos lo sabemos. Manuel intervino con serenidad, su voz firme pero respetuosa. Tomás, Isabel te ve tal como eres. No necesita mi protección. Me invitó como su compañero. Estamos aquí porque ella lo eligió. Tus palabras ya no tienen poder aquí. El rostro de Tomás se tensó, claramente afectado por su unidad. Por primera vez, su fachada se resquebrajó, revelando una inseguridad que intentaba ocultar. «Ya no me intimidas, Tomás», dijo Isabel con determinación. «No puedes controlar ni a mí, ni a Manuel, ni a Elena. Somos más fuertes de lo que crees. Suéltalo, antes de que sigas haciendo el ridículo». Tomás se levantó bruscamente, conteniendo su rabia. «Te vas a arrepentir», masculló antes de marcharse con furia. Isabel exhaló profundamente, inundada de alivio. Apretó la mano de Manuel con gratitud, reconociendo que acababa de enfrentar su miedo cara a cara y reafirmar la fortaleza que tanto le había costado construir. Poco a poco, Isabel halló nuevas alegrías y confianza en su vínculo con Manuel y en la amistad constante de Elena. Por primera vez en décadas, empezaba a sentir seguridad verdadera. Pero, aunque mantenía un semblante firme, una inquietud persistía. Intuía que Tomás no había dicho su última palabra. Y tenía razón. Una tarde, encontró un ramo de rosas en su puerta, sin remitente, acompañado por una nota breve y escalofriante. «Siempre serás mía». Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mostró la nota a Manuel, cuyo rostro cambió visiblemente, su calma habitual quebrada por una indignación profunda. «Esto ya no es algo inofensivo, Isa. Tomás está intentando intimidarte, y no podemos permitirlo», afirmó con firmeza. Elena coincidió, instando a Isabel a tomar medidas. «Tal vez sea hora de acudir a la policía. Al menos deja constancia, Isa. Por favor». Tras noches de insomnio y lucha interna, Isabel accedió. Acompañada por Manuel y Elena, denunció el comportamiento de Tomás ante las autoridades. Aunque temblaba por dentro, su voz se mantuvo firme. El oficial la escuchó con atención, le prometió estar alerta y le indicó algunas medidas preventivas. Pasaron semanas en un inquietante silencio. Isabel respiraba con cautela, tratando de confiar en esa nueva paz. Se refugió en su arte,
encontrando consuelo en cada trazo. Un día, Clara, su querida profesora, le propuso participar en la feria artística del barrio. Era un paso enorme para su autoestima. Isabel dudó, pero pronto aceptó, motivada por la ilusión de Manuel y el orgullo de Elena. Prepararse para la exposición le devolvió propósito y alegría. Sin embargo, la víspera del evento, recibió un mensaje perturbador en su teléfono. ¿De verdad estás lista para hacer el ridículo en público, Isabel? El estilo era inconfundible. Tomás. Pero esta vez, Isabel no tembló. Con el respaldo firme de Manuel y la valentía feroz de Elena, eligió no responder. En su lugar, vertió toda su emoción en la obra que presentaría, una pintura vibrante, simbólica, que representaba su camino hacia la libertad y la dignidad. La mañana de la feria amaneció luminosa, aunque sus nervios estaban a flor de piel. Manuel la esperaba en la entrada, tomándole la mano con suavidad. «Pase lo que pase, Isa, ya ganaste. Tomás no puede arrebatarte lo que lograste». Isabel entró al salón con la cabeza en alto. Su obra colgaba en un lugar destacado, irradiando la resiliencia que ahora la definía. Al ver a los asistentes detenerse frente a su pintura con admiración, sintió un orgullo profundo e inquebrantable. Pero en un rincón, entre la multitud, lo vio. Tomás, rígido, observando con una expresión impenetrable, pero cargada de hostilidad. Isabel se mantuvo firme. No permitiría que su presencia opacara su momento. Esa noche le pertenecía a ella, y Tomás ya no tenía poder sobre su vida. Mientras la gente recorría la galería y admiraba su obra, Isabel sintió una sensación de logro profundo. El orgullo brotaba desde lo más íntimo de su ser. Sin embargo, la presencia de Tomás seguía proyectando una sombra sutil sobre la sala. Decidida a no dejar que arruinara su triunfo, Isabel se acercó a él directamente, con paso firme y mirada serena. «Viniste para ver si podías desestabilizarme», dijo con calma, su voz firme a pesar de los latidos acelerados de su corazón. «Pero mira a tu alrededor, Tomás. Estoy floreciendo. Ya no tienes ningún poder aquí». Tomás entrecerró los ojos, sorprendido por la seguridad de Isabel. «¿Crees que este pequeño espectáculo cambia algo? Nunca vas a escapar de mí del todo, Isabel». Escupió con veneno, su compostura habitual desmoronándose. Manuel se acercó sin decir palabra, colocándose junto a Isabel, su sola presencia reforzando su seguridad. «Tomás, Isabel ya superó tus intentos de controlarla. Acéptalo. Ella es libre». En ese momento se unió Elena, completando el círculo de fuerza que rodeaba a Isabel. «Se acabó, Tomás. La felicidad de Isa ya no es tuya para destruir», declaró con firmeza. Tomás, visiblemente afectado y humillado, lanzó una última mirada de resentimiento antes de dar media vuelta y salir con paso brusco. Isabel exhaló largo y hondo, sintiendo cómo los últimos vestigios de miedo y duda se desvanecían. Manuel tomó su mano con suavidad, apretándola con ternura. «Estuviste increíble, Isa. Has recuperado tu vida». Elena sonrió con calidez, reflejando en sus ojos el orgullo y la admiración. «Estoy tan feliz por ti. Esta eres tú, al fin». En los días que siguieron, Isabel abrazó una serenidad nueva. La partida definitiva de Tomás no solo marcaba su victoria sobre la manipulación, sino su liberación emocional completa. Rodeada de afecto genuino, Isabel sabía que el futuro que le esperaba era más brillante y libre de lo que jamás había imaginado.